Bien, mis hermanos, tengan abierta su Biblia, por favor, ahí en ese pasaje de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a meditar en este párrafo. Originalmente pensaba que fuera hasta el 12, no nos va a dar oportunidad de ver hasta el 12, pero los primeros 8 versos los vamos a analizar el día de hoy y a reflexionar en ellos. Déjeme comenzar por hablarle de una historia muy conocida. De hecho, es tal vez la más conocida de la mitología griega, que tiene que ver con el caballo de Troya, ¿lo recuerda? Es una historia casi de conocimiento universal. Y no sé si usted sabía, pero hasta el día de hoy se sigue discutiendo si solamente fue un mito o realmente fue un suceso histórico. Hace algunos años se pensaba que esto había sido solamente un asunto de mitos, hasta que en ese lugar que se llama Troas, que incluso lo menciona la Biblia y en el libro de Hechos, comenzaron a hacer descubrimientos arqueológicos y se dieron cuenta que sí existió esta ciudad de Troya. Bueno, el caso, mis hermanos, y a lo que vamos, es recordar ese episodio en el que después de una larga guerra de 10 años de sitio de parte de los griegos a los troyanos, finalmente parece que los griegos se habían dado por vencidos al no poder traspasar aquellas grandes murallas de Troya, y cuando los troyanos se dieron cuenta que sus enemigos, los griegos, se habían ido, se pusieron a celebrar muy contentos, además confiados en la fortaleza de los muros de aquella ciudad. Porque no sé si usted sabía esto, pero la leyenda decía que habían sido construidos por el mismo Poseidón y que estos muros eran inexpugnables. Así que estos hombres se confiaron, y ese exceso de confianza y su falta de perseverancia para terminar una guerra como debía ser, les hizo cambiar de un momento a otro, de un momento de gozo, de fiesta, de celebración, a un momento de angustia que les costó la vida y la destrucción de la ciudad. Alguien dijo: el exceso de confianza es el primer paso para el fracaso. Otra persona dijo: a veces no es la falta de capacidad, conocimiento o experiencia lo que nos hace caer, sino el exceso de confianza. Mis hermanos, en la Biblia encontramos al apóstol Pablo escribiendo lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Esto último, mis hermanos, que acabo de mencionar de Pablo, es un hecho tocante a la vida espiritual. Por eso Pablo advierte en contra de tener un exceso de confianza, de pensar que ya eres lo suficientemente firme, que ya has alcanzado un nivel de madurez que incluso te puede permitir, pues, tomarte un descanso en eso de andar en el camino espiritual. Pero déjame decirte, mi hermano, que quien piensa de esta manera está en grave riesgo. Porque quien piensa que ya es lo suficientemente maduro y deja de caminar en el camino del progreso espiritual, va a tener, mis hermanos, por lo menos un estancamiento espiritual. Aunque lo más seguro es que no solamente se quede en un estancamiento. Es muy probable que, como se dice vulgarmente, si te duermes en tus laureles, vayas a tener una estrepitosa caída en tu vida espiritual, que muchas veces puede llegar a ser de verdad catastrófica. Mis hermanos, hoy vamos a continuar con este capítulo 4 de Tesalonicenses. Y todo lo que acabo de decir hasta aquí tiene que ver, mis hermanos, con lo que Pablo
quería enseñar a sus lectores y por supuesto a nosotros también. Solamente para ponernos en el contexto de lo que ya se ha dicho en las predicaciones anteriores, recordará usted que anteriormente vimos cómo el apóstol Pablo sufrió mucho por esa joven iglesia de Tesalónica, cuando él sabía que estaban en persecuciones, que estaban pasando por aflicciones, y realmente tenían tan poco tiempo de haber conocido al Señor, que Pablo temía que ellos fueran a tropezar y apartarse del camino. ¿Lo recuerda? Pero también vimos que el apóstol Pablo entonces envió a Timoteo a Tesalónica, y cuando Timoteo regresó con noticias para Pablo, eran noticias magníficas, pues ellos no solamente permanecían firmes, sino que además hacían una gran obra evangelística y de testimonio por toda aquella región. Ahora, mis hermanos, después de que el apóstol Pablo ha elevado su acción de gracias a Dios por la perseverancia de esta iglesia, sin embargo, él también actúa con sobriedad. Es decir, no solamente es emoción porque la iglesia va bien. El apóstol Pablo a continuación pasa a dar recomendaciones para que ellos, los tesalonicenses, no se confíen, para que no se detengan en su crecimiento, para que continúen avanzando, para que día a día vivan de la manera que agrada a Dios. Por todo esto, mis hermanos, el apóstol comienza con las siguientes palabras. Sígalo allí en su Biblia. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Mis hermanos, el apóstol comienza esta sección con una exhortación a seguir avanzando en la vida espiritual. ¿Ya se dio cuenta? No confiarse de lo que se había logrado hasta este momento. Me parece que el lenguaje de Pablo es claro en cuanto a esto. Mire, le voy a leer el mismo verso 1 de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya lo viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Otra versión dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. La Reina Valera contemporánea. Pero esta exhortación del apóstol Pablo, mis hermanos, no solamente es una palabra de aliento para que ellos sigan. También, mis hermanos, esta palabra contiene una exhortación de parte del mismo Señor Jesucristo. Y si usted se da cuenta, el apóstol Pablo menciona a Cristo en 2 ocasiones en estos versos, y dice que el mensaje proviene de Él, es en Jesucristo, que ellos deberían vivir día a día de acuerdo con lo que el apóstol Pablo se había encargado de enseñarles, y que era ni más ni menos lo que Cristo también había transmitido a los apóstoles. Ahora, esta introducción que me parece solemne, porque menciona al Señor, no dice Pablo como en otras ocasiones, yo les enseño, yo les digo, sino que hace notar que es el Señor quien está directamente enviando este mensaje a la iglesia. ¿Qué era lo que el Señor deseaba transmitir para la vida diaria de los tesalonicenses? Mis hermanos, aunque esto que el Señor va a decir a través de Pablo fue dado a esta iglesia de Tesalónica en medio de persecución, en medio de circunstancias de aflicción, sin embargo, mis hermanos, no solamente aplica en medio de este tipo de cosas. Lo que Pablo va a decir a los tesalonicenses es lo que la vida cristiana es en cualquier momento. ¿Cuál es el camino del día a día de la vida cristiana?
versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ese verso 3, mis hermanos, la primera frase es una declaración de la voluntad de Dios. De manera directa, totalmente clara, el apóstol Pablo dice cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Mis hermanos, la santidad es tal vez el atributo más distintivo de Dios en la Escritura. Digo, todos los atributos de Dios son infinitos, porque Dios es infinito. No puedo decir que sea la santidad el mayor de todos, pero sí podemos ver en la Biblia que es el más distintivo. La Biblia nos presenta a Dios como alguien apartado de todo lo demás, por encima de todo lo que existe. Todas las demás cosas son inferiores a Él. Por supuesto, el pecado no tiene lugar delante del Señor, porque el pecado es lo contrario a lo que Dios es, y Dios es santo. Mire, en la Escritura podemos ver que el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, y ahora la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento, deben ser santos. Fueron llamados a ser santos. Ellos debían ser diferentes a toda la demás gente de este mundo, porque los hijos siempre deben llevar el sello distintivo de su padre, y en el caso de los hijos de Dios es la santidad. Por eso, mis hermanos, cuando vamos allá al Antiguo Testamento y los que estén haciendo sus lecturas bíblicas, que ya han recorrido parte del Antiguo Testamento como parte de su clase, ya se habrán dado cuenta que Dios dio al pueblo judío leyes para comportarse con santidad. Les dio instrucciones de la manera en que debían vestirse. Les otorgó una dieta especial que debían seguir. Les dio fechas para fiestas solemnes y una serie de rituales que tenían que observar. Y muchas cosas más. Y sabe, todo ello tenía que ver con la santidad de Dios. La diferencia que debería existir entre ellos como pueblo de Dios y los pueblos paganos que rodeaban a Israel. Toda esta serie de instrucciones los debería hacer diferentes a los otros pueblos. Ahora, mis hermanos, cuando vamos a esta carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo no nos va a dar una lista de rituales ni de leyes, no. Él va a poner el dedo en la llaga. Él va a poner el dedo en un asunto que, mis hermanos, era la forma de vida normal en el Imperio Romano. Para la sociedad de aquel tiempo, lo que Pablo se va a encargar de decir era la normalidad de la gente en ese momento. Y nos estamos refiriendo, mis hermanos, a los pecados sexuales. La forma normal de vivir de aquel tiempo. Solamente para que se dé una idea del grado de pecaminosidad que se vivía en ese tiempo, debo decirle que aquellos tiempos eran peores que los actuales. Y usted sabe que eso ya es mucho decir. Mire, déjame explicarle por qué antes era peor la degradación moral y los pecados sexuales que hoy. Si hoy estamos al grado del absurdo. Mire, los griegos, que eran los conquistadores en el plano cultural,
aunque en el tiempo de Pablo quien gobernaba eran los romanos. Los griegos se habían encargado, mis hermanos, de vivir una vida totalmente licenciosa, con todo tipo de prácticas sexuales desviadas. Y cuando el Imperio Romano surgió, adoptó parte de la cultura griega y habían llegado a practicar todo tipo de asuntos sexuales que desagradan a Dios. Mire, dentro de sus poetas y filósofos tenemos algunas menciones. Les voy a mencionar solamente algunas cosas para que se dé una idea de lo que se vivía en aquel tiempo y lo que estaban viviendo los tesalonicenses. Séneca, el filósofo romano, dijo: las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. En Roma los años se identificaban por los nombres de los cónsules, pero se decía que las damas de sociedad identificaban los años por los nombres de sus amantes. Demóstenes escribió: tenemos prostitutas para el placer, tenemos amantes para las necesidades corporales cotidianas, tenemos esposas para tener hijos y para que sean las guardianas fieles de nuestras casas. William Barclay, el erudito del Nuevo Testamento, comenta lo siguiente. Dice él: la homosexualidad se extendió como cáncer por Grecia y de Grecia invadió a Roma. Casi ni podemos imaginarnos cuán infestado estaba con ella el mundo antiguo. Incluso un hombre tan grande como Sócrates la practicaba. Se dice que el diálogo de Platón, llamado El banquete, es una de las más grandes obras de amor en el mundo, pero su tema es el amor no natural. 14 de los primeros 15 emperadores, escuche, 14 de los primeros 15 emperadores romanos practicaron este vicio contra naturaleza. Fue durante ese tiempo que Nerón fue emperador. Él había tomado a un joven llamado Esporo y lo hizo castrar. Luego se casó con él en ceremonia de bodas con todos los arreos y después lo llevó en procesión a su casa y vivió con él. Cuando Nerón fue eliminado y Otto llegó al trono, una de las primeras cosas que hizo fue apropiarse de Esporo. De manera que los emperadores vivían la homosexualidad de manera pública, incluso hacían procesiones para que todos lo vieran. Se codiciaban a los amantes. Sigue diciendo Barclay, mucho después de eso, el nombre del emperador Adriano está asociado para siempre con un joven de Bitinia llamado Antonino. Vivió con él inseparablemente y cuando murió lo deificaron y cubrieron al mundo con estatuas que inmortalizaban su pecado y le pusieron a una estrella el nombre de él. Pero si usted piensa, mis hermanos, que eso es todo, no, eso no es todo. La inmoralidad sexual era tal en aquel tiempo, mis hermanos, y practicada con tal normalidad, que incluso en los círculos religiosos del imperio estaban involucrados también en la sexualidad pecaminosa, desenfrenada, porque tal vez uno pudiera pensar es que no había algún asunto de ética, de religión, que refrenara en algo a esta sociedad que vivía de esta manera. Bueno, no existía nada. Incluso como práctica de los cultos religiosos existía lo que se conocía como prostitución ritual. Es decir, mis hermanos, que como parte del culto a los dioses, se mantenía que los fieles debieran tener relaciones con prostitutas, que eran consideradas sacerdotisas y que vivían en los templos paganos. De manera que absolutamente todo estaba permitido, ya era considerado como parte de ser religioso para con sus deidades. ¿Sabe por qué entonces era peor que ahora? Es interesante.
saber por qué. Mis hermanos, antes era peor que ahora, a pesar de la degradación que podemos ver en nuestro mundo. Simplemente por el hecho de que nosotros vivimos después del surgimiento del cristianismo, que de una u otra manera ha venido a refrenar todas esas prácticas en la sociedad occidental. Pero realmente, mis hermanos, debemos saber, y yo creo que todos nos damos cuenta, de que la sociedad en la que vivimos en la actualidad está luchando por derribar todo lo que se interponga para poder tener total libertad en sus prácticas sexuales. ¿No es verdad? Mira, a partir de allá de los años 60 y la revolución sexual, de la que una vez dimos por acá una conferencia, el feminismo de segunda ola, ese asunto de que las mujeres deberían vivir libremente su sexualidad, la invención de los anticonceptivos y todo lo que ha venido surgiendo hasta el día de hoy, ha tenido un objetivo, mis hermanos. Ese objetivo es el completo libertinaje sexual. Y hoy en día usted sabe que se pelea en muchos países por la legalización del aborto. Y todos sabemos lo que busca esa lucha por legalizar el aborto. Mis hermanos, lo que está detrás de esto, sin duda, es tener esa libertad para satisfacerse personalmente en todo lo que tenga que ver con la sexualidad, sin cargar con las consecuencias, aunque eso implique matar a tus propios hijos. Es en ese contexto, mis hermanos, de antaño y también de hoy, que Pablo dice a los cristianos: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Yo creo que entendemos por qué Pablo, al hablar de la santidad de Dios, lo liga con apartarse de la fornicación. Porque, mis hermanos, esto era lo que rodeaba, lo que inundaba a la sociedad de Tesalónica, en la que vivía aquella iglesia tan joven. Y yo creo que si reflexionamos un poco, podemos asegurar que todos aquellos que ahora eran cristianos en Tesalónica, solamente unos meses atrás, también habían tenido amantes, esposas, que habían practicado ese culto a los dioses de la manera que ya hemos comentado. Tal vez algunas de las mujeres incluso sirvieron como ese tipo de sacerdotisas para los cultos paganos. Ahora ellos eran diferentes y deberían seguir creciendo en esa santidad que ahora tenían. Por eso Pablo dice: apártense de la fornicación. No lo dice porque la estuvieran haciendo. Lo que Pablo dice: ya se alejaron de eso, síganse alejando, marchen hacia la santidad, no regresen nunca a lo de antes. Mis hermanos, la palabra que aquí se traduce como fornicación es una palabra griega que ya hemos mencionado en otras ocasiones, la palabra porneia. Porneia, ya sabe a qué le suena, ¿verdad? Es la misma raíz para esa palabra. Y esta palabra se utiliza aquí en el Nuevo Testamento, escuche esto, para referirse a toda práctica sexual indebida. No solamente a la fornicación como se le traduce, sino a todo tipo de práctica sexual que Dios rechaza. Y en ese contexto, dice el apóstol Pablo, verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, si va usted allá ese verso 4, téngalo ahí en su Biblia. Debo decirle que la palabra esposa que se utiliza aquí
es la traducción de una palabra griega, eskeus. Y esa palabra eskeus, mis hermanos, significa vaso. Ahora, yo sé que no les damos nunca en las predicaciones detalles técnicos, pero creo que esta vez es necesario porque tiene que ver con el significado de lo que Pablo está diciendo aquí. Mire, al parecer algunos traductores a la palabra eskeus, que significa literalmente vaso, le dan el significado esposa, basados en 1 de Pedro 3:7, donde el apóstol Pedro dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí Pedro usa la palabra vaso para referirse a las esposas. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que esa no es una traducción correcta. Y yo creo que no lo es, simplemente porque si la exhortación de Pablo es solamente para los casados, ¿qué pasa con los solteros? ¿O qué pasaba con las mujeres? Porque está hablando aquí respecto de los hombres y su esposa, y las mujeres casadas, que también eran parte de esa sociedad que vivía en ese tipo de pecado. Yo creo, mis hermanos, que lo mejor es ir a ver cómo hace el apóstol Pablo uso de la palabra. Y hay un gran texto que incluso se inserta en el significado de lo que estamos hablando aquí. Ese texto, mis hermanos, está en Romanos 9, los versos 20 y 21. No lo busque, yo se lo voy a leer, ponga atención. Dice el apóstol Pablo: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, en este párrafo de Romanos, mis hermanos, Pablo está usando la palabra vaso para hablar del mismo ser humano, de cómo Dios creó su cuerpo y cómo lo destinó o para hacer un vaso de honra, es decir, los que se salvan, o un vaso de deshonra, es decir, los que no se salvan. Y es como si el apóstol Pablo dijera: deben tener cuidado de su propio cuerpo, porque ustedes fueron elegidos para hacer un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Por eso la mejor traducción, mis hermanos, más bien es cuerpo y no esposa. La versión NBI traduce de la siguiente manera: que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. La Reina Valera contemporánea dice que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Mis hermanos, el mandato del Señor a través de Pablo era que cada cristiano debería tener control de su cuerpo y no al revés, que el cuerpo tuviera control del cristiano. Cada cristiano debe tener control de su cuerpo y no el cuerpo control del cristiano. Mis hermanos, ya lo hemos enseñado, incluso muy recientemente, que todo nacido de nuevo recibe una mente renovada, que además tiene al Espíritu Santo que le impulsa a vivir en santidad, pero además tiene la palabra de Dios como guía, de manera que los cristianos deberían vivir completamente diferente, porque ellos están en una esfera distinta, están conectados espiritualmente con el Señor, con su palabra y con su Santo Espíritu. Si andamos, mis hermanos, en el Espíritu del Señor, nuestro cuerpo puede ser sometido, porque reconocemos que a pesar de todo, este cuerpo pecaminoso aún conserva esos viejos impulsos carnales, aún tiene esos deseos pecaminosos. Por eso debemos, mis hermanos, depender de la palabra de Dios, del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ya hablamos ampliamente de esto en otra predicación, vuélvala a escuchar cuando estuvimos hablando de la epístola a los Gálatas.
Pero mis hermanos, los hombres del mundo, en cambio, ellos no pueden vivir de otra manera. Ellos literalmente son arrastrados por esos impulsos, por esos malos deseos, por la lujuria. Ellos no tienen un freno interior que les detenga. No existe en ellos un control espiritual de ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo dice, verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pasión de concupiscencia, dos palabras, mis hermanos, que son fuertes. La palabra pasión habla de un deseo que arrastra hacia algo. Y la palabra concupiscencia, ¿se acuerdan? Ya la mencionamos hace unas predicaciones. Hasta les dije que es una palabra griega que no me gusta cómo suena, ¿se acuerda? Epitumia. Aquí la emplea el apóstol Pablo para hablar de ese deseo irrefrenable que a la gente del mundo les lleva a vivir de esa manera. Pero mis hermanos, yo quiero que usted ponga atención en lo siguiente, porque esto que está diciendo Pablo tiene un objetivo. Mire, para nosotros los cristianos hay dos fuentes donde podemos tomar nuestra manera de vivir. Una de ellas es el mundo y la otra es de Dios. Para la gente que no tiene a Dios, ellos no tienen más que una sola fuente, el mundo. Para nosotros no. Y yo creo que esa es la idea que Pablo tiene en la cabeza como parte de su exhortación. Porque él ha dicho primero, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice Pablo, ya les dimos instrucciones, la voluntad de Dios es esta, apártense de la fornicación. Y luego dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, ¿tienen esto o tienen esto? Así que los hermanos de Tesalónica podían poner sus ojos en la sociedad que les rodeaba e imitarlos. O podían poner sus ojos en Cristo, en sus enseñanzas, en sus demandas y buscar agradar a Dios. Mis hermanos, lo mismo sucede el día de hoy. Puedes mirar a tu alrededor y puedes contemplar toda la inmundicia de este mundo y ver la manera en que los hijos del mundo se revuelcan en esa inmundicia. Tal vez tú los quieras seguir en eso, los quieres imitar. O por otro lado, mi hermano, puedes poner tus ojos en la palabra de Dios, en Cristo, tu Señor, y dejar que el Espíritu te guíe a vivir en santidad. Es tu elección. Solamente no pierdas de vista lo que también ya hemos visto anteriormente. El que siembra para la carne cosecha corrupción, ¿se acuerdan? Y esa palabra corrupción significa podredumbre y viene de muchas maneras para quien vive en el desenfreno sexual. Pero el que siembra para el Espíritu cosecha o cosechará vida eterna. Mis hermanos, esta palabra quiere decir que siempre va a haber una consecuencia de tus actos, ya sea para bien o para mal. Siempre va a haber consecuencias. Mire, yo sé que este mundo trata de evitar consecuencias y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de vivir haciendo lo que quiere y no tener consecuencias, pero no lo va a lograr. Pero tú como hijo de Dios, menos. Mire, me da pena decir esto, pero lo voy a decir. Siempre en cada iglesia hay cristianos que han estado siguiendo los deseos de la carne
siempre hay quienes llevan una vida doble, una vida oculta y una vida pública, ¿verdad? Hay gente en las iglesias que viven en inmoralidad sexual y la han hecho parte de su vida. Y piensan que así pueden seguir y que nunca van a ser descubiertos. Pero ¿sabe qué? Eso no es así. De hecho, quienes así viven no saben el problema en que se están metiendo. Es una ilusión si piensas que nunca se va a saber. Y va a haber consecuencias. Quiero decirte algunas de esas consecuencias. El pastor Charles Swindoll escribió en uno de sus libros una lista, y se la voy a leer, le voy a leer el fragmento. Dice el pastor Swindoll: la siguiente es una lista incompleta de lo que le espera una vez que se descubra su inmoralidad sexual. Su pareja sufrirá la angustia de la traición, vergüenza, rechazo, un corazón destrozado y soledad. Ninguna cantidad de arrepentimiento suavizará esos golpes. Su cónyuge nunca más podrá decir que usted es un ejemplo de fidelidad. La sospecha le privará de la confianza. Su aventura abrirá su vida y la de su cónyuge a la posibilidad muy real de contraer una enfermedad de transmisión sexual. La devastación total que sus acciones de pecado traerán sobre sus hijos es incalculable. Su crecimiento, inocencia, confianza y perspectiva saludable de la vida quedará severa y permanentemente dañada. El dolor de corazón que le causará a sus padres, a su familia, a sus amigos, es indescriptible. La vergüenza de encontrarse con otros creyentes, que antes lo apreciaban, lo respetaban, confiaban en usted, será abrumadora. Y si usted se dedica a la obra del Señor Jesucristo, perderá de inmediato su trabajo y también el respaldo de aquellos con quienes trabajaba. La sombra negra de su pecado lo acompañará por todas partes y para siempre, y el perdón no lo borrará. Y además, otros verán su caída como licencia para hacer lo mismo que usted. La paz interior que gozaba habrá desaparecido. Usted nunca podrá borrar de su mente ni de la de otros lo sucedido. El hecho quedará grabado indeleblemente en el historial de su vida, aunque después haya vuelto a la cordura. Y termina Swindoll diciendo: y el nombre de Jesucristo, a quien una vez usted dio honor, quedará manchado, dándole a los enemigos de la fe más razón para burlarse y para ridiculizarlo. Mis hermanos, realmente son consecuencias terribles. Si la gente del mundo que anda en esto tiene consecuencias terribles, imagínese usted que es hijo de Dios. Será devastador si vive de esta manera o continúa viviendo de esta manera. Y luego Pablo aún añade otra cosa. Dice allá en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando Pablo habla aquí del agravio al hermano, mis hermanos, tiene que ver con este contexto sexual.
Pablo está hablando acerca de cometer adulterio. No puedes dentro de la iglesia tener ni codiciar a la esposa de tu hermano o al esposo de tu hermana, porque Dios toma estas cosas muy en serio, al grado de que el Señor mismo se llama así vengador de todo esto. No se engañe, Dios obra con seriedad en estas cosas. Sabemos, mis hermanos, de casos donde Dios le quitó la vida, así como lo oye, le quitó la vida a algunos por cosas de estas. Y en la literatura cristiana hay multitud de casos así también. Por todo eso, mis hermanos, no debemos perder de vista que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y termina Pablo con una exhortación fuerte, poderosa. Dice él en el verso 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿por qué digo que este es un verso poderoso? Porque nos recuerda, sin lugar a dudas, que si usted rechaza su llamamiento a la santidad, si usted rechaza a Dios, una de dos, o no es hijo de Dios, realmente usted no nació de nuevo, o está metido en serios problemas con su padre. Mis hermanos, la palabra de Dios dice con toda claridad, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el libro de los juicios finales, Apocalipsis, casi a punto de cerrarse, dice allá en el verso 21, capítulo 21, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos, rechazar a Dios, rechazar su llamado de santidad, puede definir su destino para la eternidad. Yo espero que reflexionen estas palabras del apóstol Pablo. Mire, yo sé que muchos de ustedes han estado ya creciendo en la vida espiritual. No se detenga, que han dejado muchas cosas que antes hacían y ahora ya no hacen. Caminen hacia la santidad, pongan más distancia entre aquella vida anterior. No se confíen de haber crecido con lo que hasta ahora han crecido. Sigan, mis hermanos, avanzando en ese camino de santidad, haciendo lo que Dios agrada, siendo impulsados por su Santo Espíritu. Yo ruego, mis hermanos, que sea así con cada uno de ustedes, que permanezcan firmes y creciendo siempre. Que Dios los bendiga.